Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza, y ahora también está en YouTube, como verán, nos están mirando las caras. No sé si eso es algo bueno, Ale, pero sí es bueno que haya vuelto la NBA y venimos a hablar de eso. Es lo que iba a decir, que nuestras caras ahora mismo pasan a ser menos relevantes de lo que eran hace una semana porque tenemos la NBA y todo lo que llevábamos esperando durante 4 meses, durante 134 días exactamente, el martes, la madrugada del martes al miércoles, volvió. 2 partidazos para abrir, ayer ya tuvimos 12 encuentros, imposible verlos todos de golpe, y creo que solo faltan 2 equipos por debutar, así que hay ya para sacar 1000 conclusiones precipitadas, que es lo que vamos a hacer hoy. Que encima son dos candidatos al anillo, o por lo Sí. menos a pelear. Pero vamos a hablar de lo que ya sucedió, no lo que va a ocurrir en estos días. Hoy es hoy es jueves. Lo vamos a estar subiendo el día de hoy, así que ya tenemos 2 jornadas de la NBA, una con la Opening Night y otra maratónica, como nos tiene acostumbrados la NBA, con partidos para tirar para el techo. Creo que es prudente arrancar por el inicio, básicamente, y pensar en este arranque de temporada como una muestra de diferentes aspectos de lo que vamos a ver. Todos compiten, o la gran mayoría de los candidatos compite, y no hay un rival a vencer muy claro, pero en ese proceso también podemos hablar de un equipo que por rendimiento, por solidez, por mantener lo que ya ha hecho el año pasado, está un poco por encima del resto. Es un poco contradictorio, pero la realidad es que más allá de que la temporada está abierta y hay muchísimos candidatos para pelear por el título, Denver Nuggets es ahora mismo el conjunto al que todos aspiran a destronar, básicamente porque es el campeón de la NBA y porque en la Opening Night al menos, solo hemos visto un partido, es verdad, pero creo que nos alcanza para analizar a los Nuggets, ha demostrado que todo eso que hizo que levantara el trofeo no se ha esfumado. A mí me gustó mucho el detalle de que el quinteto titular en la Opening Night era el mismo que ganó el anillo 4 meses antes, lo que habla del proyecto continuista. Es cierto que han perdido a Bruce Brown y es cierto que van a tener que apostar mucho por sus rookies, pero fueron el mejor quinteto de la NBA el año pasado por algún motivo. Y lo demostraron de salida. O sea, realmente las sensaciones era de que salieron en tromba, salieron a romper a los Lakers y desde la parte de los Lakers se intentó crear una rivalidad que realmente no existe. Jamal Murray lo explicaba al final del partido. Nosotros salimos a jugar y suelen ganar. Llevan 6 victorias consecutivas contra la franquicia de Los Ángeles. Pero cuando el quinteto titular juega y juega bien, no digo excelente, porque realmente, por ejemplo, Michael Porter Jr. tuvo un muy mal día en el tiro. Había varios aspectos a mejorar. Son el mejor equipo de la NBA. Son el mejor equipo de la NBA porque es un proyecto que, continuista, se conocen perfectamente. Al final los equipos tienen necesitan cierto tiempo de aclimatación y eso lo vimos en los Suns, lo vimos en los Celtics ayer, lo vemos incluso en los Lakers en ese mismo partido. Ellos no lo necesitan porque las piezas que tienen que incrustar en la rotación son o bien jóvenes o bien piezas que van a tener minutos de final de rotación, sexto, no, incluso séptimo, octavo jugador. Me cuesta todavía ver lo de Reggie Jackson, por ejemplo, si hay que coger algo Sí. malo de los Suns, si hay que coger algo malo. Pero, por ejemplo, me gustó mucho el partido que hizo KCP, que hizo de KCP y además hizo en parte de Bruce Brown, metiendo muchos puntos. El handoff que tiene con Nikola Jokic es espectacular. Me gustó mucho que Michael Porter Jr. tuvo un mal partido en el tiro, lo decía, pero aportó muchísimo rebote, algo que se vio en los playoffs, empezó a hacer, sobre todo en las finales, cuando varios partidos acabó con dobles figuras en rebotes. Y luego el nivel de Nikola Jokic, que es que se ha pasado toda la temporada en el hipódromo de Sombor y llega y es físicamente un jugador superior a Anthony Davis. No en la pintura, sino corriendo el contragolpe. Es el mejor jugador del planeta. O sea, realmente no, no creo que haya un contexto en el que digamos que hay un jugador mejor que Nikola Jokic en la Tierra a día de hoy. O sea, es muy difícil pensarlo. Jamal Murray está a un nivel increíble. No creo que este partido sirva para sacar conclusiones para los Lakers, porque es que están jugando contra el mejor equipo de la NBA. Y quizá esta noche, hoy, sirve un poquito más para ponerlos al nivel al que están. Pero lo decíamos en la previa del oeste. Los Nuggets se merecen estar en el tier 1 de contenders, en el A, arriba del todo, solo porque son los campeones y porque mantienen el equipo que ganó el año pasado. Y porque tienen a Jokic. Y esas tres cosas, Jokic, rotación y proyecto, les sirvieron para ganar un partido que se podía haber decidido mucho antes si hubieran estado acertados en el tiro. A ver, es un equipo que hasta que se demuestre lo contrario es el mejor del Sí. mundo.
es un jugador que hasta que se demuestre lo contrario es el mejor jugador del mundo y es un proyecto que hasta que se demuestre lo contrario no parece haber tenido fisuras más allá de la partida de Bruce Brown, de Jeff Green y demás. Eso hace, como decías vos, que Denver sea el rival a vencer por una cuestión lógica. La regularidad que otros equipos no han mostrado en tiempos anteriores y que tampoco mostraron en este inicio de temporada. Lo que a mí más me sorprende de los Nuggets, o no me sorprende tanto, pero es lo que más pondero o más importancia le doy, es esto de seguir jugando en modo no me importa quién tenga enfrente, yo voy a hacer lo mío y voy a imponer mis condiciones y voy a ganar dentro de ese contexto. En un partido como es el de la Opening Night, con un equipo como Denver, que no ha ganado jamás un título de la NBA y que, o no había, mejor dicho, ganado un título de la liga y que un poco se podía sentir abrumado por lo que significa el festejo, el banner, los anillos, jugaron con la tranquilidad y con el compromiso y la intensidad que requiere un partido de playoff. Y lo decías vos, por momentos parecía que se lo estaban llevando puesto a Los Ángeles Lakers. Y cada vez que los Lakers se acercaban un poquito, aparecía Jokic y los alejaba. Entonces, eso hace que uno piense que va a ser muy complicado destronar a Denver, más allá de este contexto que mencionábamos de la temporada abierta, de los 8 o 9 candidatos al título y demás. Y eso es clave, porque los títulos se ganan por talento, se ganan obviamente por figuras, se gana por detalles también, pero se gana por identidad y se gana por el desarrollo de una lógica en la que ese talento, esas figuras puedan encontrar su mejor versión. Y Denver lo tiene. Denver ha descubierto esa identidad y ha descubierto ese contexto en el que todos mejoran. Lo de Michael Porter Jr. es, creo yo, el ejemplo perfecto, porque podríamos quedarnos con el triple doble de Jokic, con lo bien que lo hizo Jamal Murray, incluso con Christian Brown ocupando ese rol que quedó vacante de Bruce Brown, KCP y demás. Pero si hay algo que se le pedía a Michael Porter Jr. en esta nueva etapa, era que cuando no estuviera fino desde el tiro, aportar en otras cosas, porque el peor momento de MPJ en este tramo en el que lo necesitaron como estrella o como tercera espada, fue justamente ese, el que si no metía el triple y no hacía mucho más que eso. Desaparecía. Ahora, claro, desaparecía completamente y era un jugador menos. Ahora, en un partido en el que no acertó desde la larga distancia, defendió muy bien, cargó el rebote, fue capaz de aportar en el juego otras cosas que antes no veíamos en él. Y eso habla obviamente de un desarrollo personal, pero también habla de cómo el contexto y la identidad te llevan a ser parte de un sistema y aportar al sistema aun cuando no estás en tu mejor noche. Lo que me lleva directamente a hablar de Angelo Russell como antagónico a lo que hizo Michael Sí. Porter Jr. Porque, insisto, la primera noche de los Lakers no debería servir para sacar conclusiones, porque si bien es verdad que muchas de las piezas mantienen, y sobre todo hablamos de LeBron James, quien estará en una restricción de minutos toda la temporada, según publicaba The Athletic esta madrugada, 29-30 minutos. Anthony Davis, que no tuvo su mejor noche. Hay piezas que van a ser importantes, que son nuevas. Taurean Prince tuvo un gran partido, Gabe Vincent lo hizo relativamente bien, Christian Wood, Jackson Hayes, Cam Reddish, bueno, son historias al margen, pero me quedo con que los Nuggets sacaron de la pista a los Rui Hachimura, a Austin Reeves, que se vio muy superado por la fisicalidad de los exteriores de Denver, sobre todo de KCP. De Angelo Russell, insisto, es un jugador que no se me ocurre un contexto en el que pueda hacerlo bien en estos Lakers. Es un jugador que puede conseguir muy buenos números, pero se filtraba ahora un vídeo de LeBron James que le recordaba a su entrenador, al staff técnico, oye, yo también puedo jugar de base, como diciendo, ya vale de jugar con D'Angelo Russell, al que recordemos, y lo explicamos mil veces, lo renovaron porque lo tenían que renovar, porque si no perdían ese espacio salarial, y lo normal es que en 2-3 meses haya salido de la franquicia. Pero quiero ver el progreso de estos Lakers, quiero ver cómo LeBron James consigue que Christian Wood se sienta cómodo, quiero ver cómo LeBron James consigue que Jackson Hayes me va a costar más, pero que un base como Gabe Vincent se sienta cómodo, y luego qué desarrollo, qué arco tiene Rui Hachimura, que te lo planteaba la semana pasada como una de las grandes dudas. ¿Qué Hachimura vamos a ver? El de Washington, que sería un problema grandísimo para los Lakers y que es el que vimos el martes, su primer tiro no tocó aro, o el de los playoffs del año pasado, que parecía un jugador top 40 de la NBA, top 50, y por momentos él y Austin Reeves están ganando los partidos contra Memphis. Creo
que los Lakers sean un equipo mejor de lo que pudieron parecer por momentos. Sí, sin Veremos qué duda. pasa esta noche. Veremos qué pasa esta noche contra los Suns. Recordemos, sin Bradley Beal. O sea, tampoco son unos Suns al 100%. Lo que más me preocupa de estos Lakers es que se generen conflictos desde el primer día. Sobre todo, insisto, con el tema de Angelo Russell. Yo tengo una sola duda, más allá de que coincido con lo que vos decías al principio, no se puede analizar a los Lakers por un partido, sí a los Nuggets, porque es lo que hemos visto durante toda una campaña que los consagró campeones, pero es esta dicotomía entre las estrellas del equipo. A ver, LeBron jugó 29 minutos. Uno puede pensar que era algo casual o que, no sé, por una cuestión de inicio de temporada, lo estuvieron cuidando, demás. Pero le preguntaron a Darvin Ham sobre esto y dijo, en el mejor de los casos va a ser así, va a jugar alrededor de 30 minutos. LeBron también aceptó que si es parte del sistema esa estrategia va a tener que cumplirla, pero hay un problema. Para que LeBron juegue 30 minutos y no se exceda y no se sobreexija, que, a ver, en la previa es lo que tiene que pasar, o sea, en la previa LeBron tiene que dejar de jugar 35 minutos y ser el que tira del carro en los Lakers, porque tiene 38 años, va a cumplir 39 en diciembre. Pero para que esto ocurra, Anthony Davis no puede bajar la intensidad en ningún momento. ¿Y qué pasó en el primer partido? Metió 17 puntos en el primer tiempo y 0 en el segundo. O sea, ahí te das cuenta de que hay un problema, una desconexión entre lo que se necesita para que LeBron deje de sobreexigirse en cuanto a minutaje y demás, y lo que se estaba haciendo en la cancha, que es una versión de Anthony Davis que no puede sostener a los Lakers sin LeBron. Y eso es clave, porque si Anthony Davis no logra mantener una intensidad constante a lo largo de la temporada, LeBron va a tener que sobreexigirse, LeBron va a tener que tirar del carro y ahí los Lakers van a tener problemas, porque si hay algo que les ha fallado en estos últimos años en temporada regular es la inconsistencia, ya sea por lesiones, por malos rendimientos y demás, pero también por esto, porque LeBron cada vez que sale de la cancha, los Lakers se caen a pedazos en ataque sobre todo y eso hace que necesiten mucho tiempo al Rey, que es algo que Darvin Ham no quiere que ocurra por una cuestión, repito, lógica de edad y de que tenés otra estrella en el plantel. Pero bueno, Anthony Davis no puede repetir otro segundo tiempo como el de la Opening Night. Recordemos que LeBron James será uno de los jugadores que podrá saltarse la nueva normativa de descanso que ha puesto la NBA por la edad, porque acumula más de, creo que eran 38.000 minutos, no recuerdo, y porque tiene más de 35 años. Él, Chris Paul, creo que Mike Conley también está en esa lista, no sé si alguno más, son de los pocos jugadores que pueden saltarse la normativa. Entonces, descansará más que Anthony Davis, y los días que descanse LeBron no podrá descansar Anthony Davis, porque el objetivo, lo dices tú, es que LeBron James llegue a mayo como llegó el año pasado. Recuerda el último partido de la temporada de LeBron James. ¿Cuántos puntos metió? No sé, llegó a 40 casi. Él llegó físicamente muy bien a final de temporada, pero para eso necesitas cuidarle durante la temporada regular. Si Anthony Davis juega como la segunda parte, los Lakers van a estar peleando por evitar el play-in. Van a estar peleando por evitar el play-in porque lo hablemos luego, pero el nivel que han mostrado en el primer partido por ahora, Oklahoma, para preocuparse. El nivel que han mostrado los Clippers para preocuparse, Sacramento para preocuparse. Entonces, la sensación es que, insisto, mucho margen de mejora para estos Lakers, que tienen todavía trabajo de adaptación de varios jugadores. Creo que es una realidad decir que no están al nivel de los Nuggets. Solo hay un equipo en la conferencia que podamos decir está al nivel de los Nuggets y es el que deberíamos hablar después. Porque no fue el único partido que se jugó el martes y fue victoria de Phoenix Suns 108-104 ante Golden State Warriors en la Bahía, en lo que fue el regreso de KBD, de Kevin Durant, en un Chase Center lleno. Ya había jugado en ese estadio contra los Warriors con la camiseta de Brooklyn, pero en plena pandemia y por eso no pudieron ovacionarlo y recibirlo como se lo merecía. Sí hicieron un video homenaje, todo, pero bueno, no es lo mismo. Ahora repitieron el video homenaje y la gente pudo ovacionarlo, hasta incluso los integrantes del plantel de los Warriors lo aplaudieron y KD tuvo su noche de regreso en la Bahía. Pero no fue factor, la realidad es que no fue el gran
responsable de que Phoenix ganara este partido de inicio. El nombre de esa victoria, o el gran nombre de esa victoria, ha sido Devin Booker, y eso me lleva a un tema que creo que es clave a la hora de pensar en estos Suns. Recordemos, no jugó Bradley Beal y Devin Booker estuvo a punto de no jugar por un problema en el pie izquierdo, en el dedo gordo del pie izquierdo. Menos mal que estaba lesionado. Sí, menos mal que estaba lesionado, porque terminó con 32 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, totalmente eficiente desde el tiro y aportando en los momentos más importantes del juego. En el último cuarto fue diferencial y anotó o asistió los últimos 15 puntos de Phoenix. ¿Por qué digo que es muy importante que esto se tenga en cuenta a la hora de analizar a los Suns? Porque se empieza a ver quién es realmente el líder de este proyecto. Los nombres de Kevin Durant y de Bradley Beal son muy fuertes, sobre todo el de KD por su historia, porque claramente es el mejor jugador del plantel en términos generales y demás, pero el líder de este proyecto es Devin Booker, y Devin Booker va a ser el que les dé ese salto de calidad hacia una nueva dimensión que básicamente para ellos solo se traduce en ganar el campeonato o por lo menos llegar a las finales de la NBA. Booker ya sabe lo que es jugar playoff, ya sabe lo que es liderar un equipo hacia las finales, ya sabe lo que es fracasar también en playoff, porque lo hizo en 2022. Ya sabe también lo que es dominar en playoff, pero que no te alcance en términos colectivos, porque pasó en 2023. Ya tiene toda la experiencia. Ahora tiene que ser él el que marque cuál es el destino de este equipo. Y lo demostró en este partido cuando tomó las riendas del juego y no solo fue de dominante desde lo individual, sino que hizo lo que decíamos que iba a hacer en la previa del oeste. Que Devin Booker fuera el point guard de este conjunto. No estoy diciendo que es la versión 2.0 de Chris Paul, no estoy diciendo nada de eso, solo que cuando se necesite alguien que ordene el juego y que cree para los demás, ese va a ser Devin Booker. Y lo vimos porque el partido se gana con una jugada en la que Jusuf Nurkic define tras un pase espectacular de Booker y termina con 8 asistencias. Entonces creo que este partido es el que nos empieza a demostrar que Booker es el norte de estos Suns y que Kevin Durant y Bradley Beal van a tener que aportar a ese proyecto que lidera el jugador de Phoenix que más tiempo ha estado en la franquicia. Yo, más que el point guard, que eso alguno lo puede entender como lo decías tú, como el Chris Paul de la vida, es el principal generador. Sí. Es el que empieza las jugadas, es quien actuará como epicentro de la ofensiva. Y la única duda que tengo aquí, que no es una duda negativa hacia Devin Booker, es si habrá en algún momento que esta temporada en la que los equipos dejen de hacer el double team a Kevin Durant y se lo empiecen a hacer a Devin Booker. Porque al final siento que Kevin Durant sigue siendo la principal amenaza de cara a tirar al aro, de cara a poner la pelota dentro del aro. Y tiene sentido. Estamos hablando de seguramente el mejor anotador de la historia. Para mí, una de las ventajas que tiene Devin Booker ahora mismo es tener a Kevin Durant al lado por el imán que es defensivamente. O sea, atrae mínimo a un jugador y con suerte 2 o 3. Y falta Bradley Beal todavía. Digo, ¿habrá algún momento en el que eso pase a cambiar y sean 2 jugadores los que vayan a por Devin Booker y Kevin Durant se quede en una situación de 1 contra 1 contra un defensor? Si pasa eso, igual vemos un cambio no de principal generador, pero sí de importancia en el equipo. Y luego el segundo punto, que también es lo que hablamos el otro día, es los Suns son el equipo del futuro, en el sentido en el que la mayoría de plantillas de los contenders de aquí en adelante va a ser con 1, 2, 3 jugadores cobrando un máximo salarial, 45 jugadores cobrando un mínimo, algunos de ellos deberían merecer más, y 1, 2, 3 jugadores que consigas vía traspaso en el medio. En este caso son Nurkic, Grayson Allen y Nasir Little. Tus opciones de ser un gran equipo en temporada regular van a depender del rendimiento de los jugadores de promedio para abajo. Porque sí que en playoff, cuando juegan 7, 8 jugadores, tener 3 tipos como Devin Booker, como Kevin Durant, como Bradley Beal va a ser diferencial. Pero para ganar partidos como los del otro día, necesitas que Nurkic haga el partido que hizo. Y no sé, Ale, porque también en playoff lo vivieron eso. O sea, puede llegar a ser un problema también en playoff. Sin Chris Paul. Se lesionó Chris Paul. Sí, eso es verdad. Tuvieron que tirar mucho de los dos y ahora se supone que Bradley Beal vendría a alivianarle las cargas. Pero salía la primera unidad y era el desierto absoluto. Pero eso va a pasar también en Denver este año. Porque Denver ya va hacia esa tendencia con los contratos de Jamal Murray, de Nikola Jokic y Michael Porter Jr. Jamal Murray será en el futuro. Boston en esa línea. El banquillo de Boston es demencialmente horrible ahora mismo.
La situación es que Nurkic respondió, Okogie respondió, Eric Gordon metió un triple para cerrar el partido, los 3 asistidos por Devin Booker, los últimos 8 puntos, por cierto, que lo decías tú, y ganaron. Habrá otro día en que el triple Eric Gordon no entre, habrá otro día que el tiro de Okogie no entre, o el rebote defensivo de Okogie lo recoja Andrew Wiggins, por ejemplo, y cambie la historia. Pero si los jugadores de rol, o los suplentes en algún caso, suben el nivel del equipo, yo, por ejemplo, no tenía los Suns como número 1 del oeste por eso. Y si van a estar a ese nivel, podría cambiar la historia y podrían ser una amenaza para los Nuggets en temporada regular también. No hemos visto a Nurkic nunca en esta posición. Sí ha estado como jugador de rol o como pieza importante de un equipo contender, entre comillas, como los Blazers. Y ha sido importante hasta que se lesionó en 2019 y demás. Pero no lo hemos visto como la quinta opción ofensiva o la cuarta opción ofensiva de un equipo. Y ahora se le piden otras cosas. Se le piden que tenga una menor responsabilidad, pero que aporte cuando se lo necesita. ¿Qué tiene que hacer Nurkic en este equipo? Cargar el rebote, que lo hizo, 14 rebotes, si no estoy equivocado, en este arranque. 8 en el primer cuarto. Que genere para el resto, y lo hizo. Fue muy, muy importante lo que hizo en el poste alto, porque Nurkic es un jugador que es bastante dúctil con la pelota y es inteligente como para poder aprovechar las amenazas que tienen los Suns y que hagan las pequeñas cosas que necesitan de un jugador que es de cuarto orden en estos Suns. Anotar eficientemente, lo hizo. Ir a la línea, lo hizo. Si Nurkic metió un triple. Si Nurkic entiende que, como hizo en la Opening Night, va a necesitar estar más concentrado en los pequeños detalles que en tener partidazos todas las noches, es una gran victoria para los Suns, porque el talento como para poder impactar en esos aspectos que en definitiva te terminan llevando a ganar un partido, lo tiene. Entonces él es un ejemplo perfecto de cómo un jugador de rol o un jugador que en su mejor momento era más que un jugador de rol puede aportar en esos rubros. A ver, por poner un ejemplo, tiene que ser el Aaron Gordon de estos Suns, quizás incluso con un rol mucho más reducido. Menos, claro, sí. Yo te iba a decir un Jock Landale yéndonos a los playoffs del año pasado con mucho más nivel, evidentemente. Sí. Pero es que es lo que necesitan, porque si el año pasado la explosión, entre comillas, de Jock Landale llega cuando ya no está Chris Paul, imagínate ahora con Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beal, que son 3 jugadores. Es que el balón no va a pasar por Nurkic. O sea, cuando Nurkic reciba el balón será o en situación de ventaja absoluta, un triple liberado o un roll a canasta después de bloqueo de continuación, o un rebote ofensivo. Nurkic no va a recibir el balón y ahora mismo está en forcer defensivo y de ejecutor ofensivo. Y ya está. Es un jugador de rol absoluto cuyo nivel defensivo me sorprendió el primer día. Sí. Cuyo nivel defensivo me sorprendió. Hay que decirlo. Yo, cuando Vogel dijo que quería un jugador defensivo y trajeron a Nurkic, a mí me sorprendió. ¿Me voy a tener que comer las palabras? Puede ser. Por cierto, acaban de anunciar Devin Booker, duda para estar. Y Okogie, por su parte, fue la intensidad que necesita este plantel. Muy, muy fuerte, muy atlético. La única mala noticia fue Grayson Allen, creo. Sí, y en algo que normalmente hace bien, porque tiró espantoso, pero es un jugador que promedia por encima del 37-38% en triple siempre. Sigo diciendo que el único motivo por el que ficharon a Grayson Allen es para poder traspasarlo. Puede ser, con un contrato como Grayson Allen puedes conseguir un jugador, si sumas a Grayson Allen y a Nasir Little, puedes conseguir un jugador que casi cobre 20 millones en el mercado. Sí. Antes no podían hacer eso. Puede ser. Pero bueno, los Suns sacaron un triunfo importante de la Bahía. Mientras tanto, del otro lado, los Warriors, para repasar rápidamente lo que pasó con el rival de Phoenix, tuvieron muchos problemas en el tiro, o sea, por debajo del 25%, si no me equivoco, en triples. Curry, más allá de los 27 puntos, tiró 4 de 11, si no me equivoco, también en la larga distancia. Para Curry es poco. Pero yo creo que más allá de ese problema de acierto, que es algo que no debería mantenerse en los Warriors por una cuestión lógica de que tienen, si hay algo que no le falta son tiradores, el problema que se vio fue la falta de físico, porque también lo sufrieron contra los Lakers y es una de las razones por las que quedaron eliminados en semifinales de conferencia. Los Lakers lo superaron en físico a los Warriors. Sí. Y eso un poco te pone en duda las decisiones de la franquicia de no ir por un interno, más allá de lo bien que juega Kevon Looney, y eso no lo vamos a negar, porque no es una cuestión de que tu pivot juega mal o no tiene nivel o lo que sea.
Es una cuestión más de tener variantes como para poder enfrentar a equipos que físicamente te pueden poner en aprietos. Y los Suns no son justamente un equipo que te puede No, poner en no. aprietos. Entonces, si ya sufriste contra ellos, te queda para enfrentar a los Nuggets, por ejemplo, o a los Lakers. Y en ese sentido creo que tienen un problema. Ahora, falta Draymond Green, obviamente, y eso es Sí. importantísimo. Pero si me preguntás, ¿qué te pareció la actuación de Chris Paul? Me gustó bastante, de hecho. Creo que, y sobre todo en el segundo tiempo, empezó a ser más Sí, incisivo en lo individual. No había metido un punto hasta ese momento, hasta el tercer cuarto, pero como que esa situación de, che, no va a entrar en el sistema, no me pareció tan tengo dudas complicada. aquí, Leo, A porque ver, el mejor Chris Paul que vimos, estoy de acuerdo, fue en el tercer cuarto. Fue cuando se sentó Curry por falta. Fue y cuando le dieron sí, el balón a Chris Paul y cuando Chris Paul hizo de armador. Cuando cogió el balón y dijo, oye, vamos a hacer que esto por 6 minutos sea mi equipo. Y creo que metió 7 puntos de 10 que metieron los Warriors, que fue el final de ese parcial increíble que hicieron en el tercer cuarto, porque todos sabemos lo que pasa en los terceros cuartos con Golden State, que se convierten en los Bulls del 98. Em, pero el mejor Chris Paul fue sin Stephen Curry. Y es lo que te comentaba el otro día, no le van a dar la pelota a Chris Paul, porque la pelota la tiene que tener o Curry o cuando vuelva Draymond Green, que es lo lógico porque por 8 9 años ha funcionado. Por 8 9 años ha funcionado. Pero claro, nunca has tenido a un point guard tan natural como Chris Paul en tu equipo. pero Nunca. Ale, no sé si lo tendría como algo malo, porque, bueno, esto según reportes de los últimos días, debería ser el rol que tiene Chris Paul. O sea, se supone que Chris Paul va a ser el sexto hombre del equipo, entonces mucho tiempo Claro, lo va a jugar sin Curry en cancha. Entonces, si tiene ese rendimiento cuando él no está, sería algo positivo para los Warriors. sí, en ese aspecto sí. Y yo hablaba como que es algo que tiene que solucionar Steve Kerr. A la que vuelva Draymond Green, lo normal es que Chris Paul se vaya al banquillo y que Draymond Green ocupe esos minutos y que Chris Paul juegue muchos minutos con la banca. Por cierto, en la banca me gustaron mucho Gary Payton y Dario Saric, pese a que no Sí, metieron un tiro ni queriendo. sí, sí. Muy buen rendimiento. Creo que, sobre todo, Gary Payton va a dar esa fisicalidad de la que hablabas y creo que se pueden entender, porque son dos jugadores inteligentes, se pueden entender bastante bien con Chris Paul. El problema es cómo van a juntar esos dos mundos. Esos 17, 18 minutos que juegas sin Curry, no creo que puedas jugar más a día de hoy sin Curry. Esos 18 minutos sin Curry los vas a tener con Chris Paul en pista, evidentemente, tiene sentido, pero habrá unos 10 minutos en los que se van a solapar. Sí, eso es verdad. Y no salió del todo bien ese proyecto. Esos 10 minutos de solapación, que lo normal es que sean en el último cuarto o en momentos de cierre, no salieron del todo bien. Es lo que falló ayer, el martes, perdona. Veremos qué pasa cuando los tiros entren, si la historia cambia. Veremos qué pasa cuando esté Draymond Green. Pero para mí ese es el mayor reto. Y es que, sobre todo, si uno vuelve a ver el tercer cuarto, es que yo lo volví a ver ayer por la mañana, se nota mucho como al principio el tercer cuarto es el equipo de Stephen Curry. Y es cuando locura absoluta, explosión anotadora, los Golden State Warriors han vuelto. Comete la cuarta Curry, se tiene que ir al banquillo. Y Chris Paul dice: no pasa nada, yo cojo el relevo. Y se convierte en el equipo de Chris Paul. Pero un equipo no puede ser el equipo de dos jugadores, eso lo sabemos. No porque hay una lucha de egos, sino porque uno tiene que tener una identidad propia. Sí, Y sí que es es verdad que verdad. como alternativa servirá para un rato, esos 12 minutos que hablamos sin Curry o 18 incluso, pero quiero ver, y será cuando vuelva Draymond Green, cómo van a hacer encajar esos dos equipos paralelos. Sí, es cierto. Y otro dato positivo para los Warriors en una derrota, el nivel de Kuminga y de Moody. Dos jugadores que vas a tener que tener en la rotación, sobre todo Kuminga, y que aportaron en este partido y parecen tener ganas de tener un rol más protagónico. Así que Kerr tiene trabajo, creo que es el hombre con más trabajo en los Warriors en estos próximos días para cuadrar una rotación que tenga sentido. Eso fue el martes. El miércoles tuvimos 12 partidos, de los cuales no podemos hablar porque si no estaríamos todo el día acá. Creo No he visto que todos, no te voy a engañar, no los he visto todos no, todavía. yo me perdí varios, obviamente, porque encima son todos solapados. Sí he visto mucho de casi todos en general. Por ejemplo, los Pacers metiéndole 143 puntos a Washington, que por lo menos acá dijimos que iba a ser el peor equipo de la NBA y va camino a eso. Pero vamos a elegir dos por una cuestión lógica. El hype y el rendimiento de algunas estrellas y la presencia de un contender que, si bien sufrió mucho para ganar, terminó demostrando por qué es
uno de los máximos candidatos al título. Hablo de Boston Celtics, que le ganó 108-104 a los Knicks. Yo decía en Twitter, estos Knicks compiten todo el tiempo. O sea, es un equipo que nunca va a dejar de luchar por estar en partido. Y lo vimos. O sea, Boston en algún momento del juego parecía que había quebrado el desarrollo. Y aparecieron los Knicks de nuevo y casi le ganan el juego. Y la verdad es que es muy difícil ganarle a Nueva York por una cuestión de identidad y de que han encontrado una forma de estar siempre en cancha sin que el otro rival lo supere ampliamente. Con todo eso en contra de los Celtics y jugando mal, los Celtics ganaron. Y eso me hace pensar que es un equipo que incluso en sus peores noches o en noches que no son las mejores, si tenemos en cuenta su versión ideal, te puede ganar. Entonces eso hace que los Celtics sean un equipo que al menos desde mi perspectiva está bastante por encima del resto o de la gran mayoría de la NBA por talento y porque en los detalles siempre te termina ganando. A mí una cosa que me gustó mucho de los Celtics ayer, además del rendimiento evidentemente de Jason Tatum, que creo que se tiene que poner con Jokic, con Doncic, con Shai, como uno de los 4 mejores jugadores de la primera jornada, es que ganaron en el clutch. Algo que no suele hacer este equipo. Si no me he equivocado, 2 de los últimos 3 partidos en el Madison los perdieron con triple de RJ Barrett en la segunda prórroga, incluyendo el Opening Night del año pasado. Este año ganaron en el clutch. Y el motivo por el que ganaron es muy sencillo. Es uno rubio, alto, blanco y mide 7 pies. Es Kristaps Porzingis, porque él es la pieza diferencial de estos Celtics en el clutch. Y es uno de los motivos por los que trajeron al letón, para dar una alternativa al sistema ofensivo de Boston en los últimos minutos. Y ayer se notó desde el primer día. 30 puntos, es la cifra más alta en la historia de los Celtics para un debutante. 4 tapones, dejó a todos los jugadores de los Knicks por debajo del 50% de tiro. Y el rendimiento que tuvo junto a Jason Tatum, creo que son la única pareja que los dos metieron 30 puntos, da para ilusionarse. Es verdad que Boston tiene que todavía acomodar el ataque. Sobre todo se notó que Jaylen Brown no estaba entrado en nivel, que Drew Holiday estaba un poco perdido en ataque. El banquillo, Al Horford al margen, fue nefasto. O sea, ningún jugador fue capaz de meter una canasta hasta muy bien entrado el último cuarto. Eso va a ser un problema. Y sigo sin confiar en Sam Hauser, en Peyton Pritchard como 7º y 8º jugador. Lo compraría como 9º o 10º. Incluso 8º, pero falta ahí un jugador. Y yo, por ejemplo, confío en Oshae Brissett. No sé por qué no ha jugado tanto. Luke Cornet no puede ser el segundo pívot de estos Celtics. Es imposible jugar con Luke Cornet como segundo pívot contra nombres como Christian Wood o incluso Drew Eubanks en los Suns, por decir un ejemplo. Pero la sensación es que los Celtics el primer día dejaran a los Knicks en un nefasto, creo que era 31% en tiros de 2. La defensa en la pintura fue apoteósica. Y que además ganan el partido en el clutch es para sacar buenas sensaciones, sobre todo viendo, por ejemplo, cómo jugó Jaylen Brown, que fue horrible. El partido de Jaylen Brown es para replantearse todo lo que has hecho este verano. Sí, pero ganó Boston. Y claro, eso, o sea, a ver, es en un contexto en el que tu segundo mejor jugador fue espantoso, en el que tuviste 13 pérdidas, en el que tiraste mal, en el que... Los Knicks tiraron muy bien. Claro, en el que tu rival también hizo las cosas muy bien en ese apartado. Que hayas ganado es clave, pero creo que si tienen que sacar algo a relucir los Celtics de esta victoria es qué bien que encaja Kristaps Porzingis en el plantel. A ver, yo creo que el único problema que puede llegar a tener el letón son las lesiones, porque ahora mismo es una solución enorme en todos los sentidos. Porque ¿qué es lo que perdía Boston ante esta marea de traspasos que ha hecho? Sobre todo, se suponía que el nivel defensivo en el juego interno por la salida de Robert Williams, sobre todo pensando en el rol que ocupa Porzingis. Ayer metió 4 tapones. Si a Porzingis le sacás ese jugo defensivo que te daba Robert Williams, en ataque no lo mejora un poco, lo triplica a Robert Williams. O sea, es un jugador que te abre la cancha, que ayer metió 5 triples, que tiene capacidad para anotar en el 1 versus 1, cosa que no tenía Rob, que era más un finalizador que otra cosa, y que, esto es lo que más me importa, libera a Jason Tatum y a Jaylen Brown, más allá de que ayer a Jaylen Brown le ponías el aro y sin jugadores y le erraba. Creo que eso es importantísimo porque les permite a Tatum y a Brown, sobre todo a Tatum, ser más ellos de lo que fueron en temporadas anteriores en las que tenían que ser
ellos y además funcionar en otros roles que les quitaba un poco de importancia a lo que normalmente hacen mejor. Y eso es clave. Kristaps Porzingis te da esa ventaja, te da esa solución y ahí los Celtics han ganado. Y Jrue Holiday, que no tuvo un gran partido porque ofensivamente, claro, fue discreto. En defensa te demuestra que es lo más versátil que hay en este mundo llamado NBA, porque defendió a Brunson y lo dejó en 0-4, defendió a Julius Randle y lo dejó en 1-10. O sea, te da ese abanico de posibilidades que le agregás a un equipo que ya de por sí era bueno defensivamente y ahí también tenés otra victoria. Así que por lado de los Celtics creo que empiezan a darle un poco de miedo a la NBA por tener tantas variantes acopladas a un equipo que ya había llegado a finales en 2022, estuvo un partido de llegar a finales de la NBA en 2023 y ahora tiene herramientas que no tenía y que mejoran a los jugadores que ya estaban en el plantel. Tema Knicks, creo que es una evidencia que este equipo es mejor sin Julius Randle. Por mucho que Randle haga números, es un debate que mucha gente dice, no, Randle es All-Star. Me alegro mucho porque sea All-Star. Es un jugador que sin él los Knicks serán mejores. Y luego segundo es, ¿cuántos se equivocaron los Knicks en no ofrecerle un contrato a Immanuel Quickley? Porque le van a tener que ofrecer uno muy grande cuando acabe la temporada. Si sigue, en su primer partido fue el mejor, para mí fue el mejor de los Knicks. La dalasearon toda, podemos llegar a decir. Es perfecto, el ejemplo es perfecto. Primero tienes a Brunson en la plantilla. Segundo, seguramente vaya a acabar la temporada siendo el segundo mejor jugador de los Knicks por detrás de Brunson. Puede ser, pero además es tremendo el impacto de intensidad que tiene cuando está en cancha. O sea, es un jugador eléctrico que no solo anota, sino que contagia al resto y... Cambia el ritmo del equipo. Claro, cambia el ritmo en ataque y en defensa. Es insoportable en defensa. Los robos que tuvo de jugadas que definieron los Knicks. Estaba por sacar los Celtics y recuperaban la pelota rápidamente los Knicks. Así casi que se pusieron al frente en un momento. Van a tener problemas los Knicks si no pueden mantener a Quickley. Y yo creo que se la jugaron demasiado, pero bueno, veremos. Y decía también, están en un traspaso de pelear realmente el este. O sea, yo realmente creo que son un equipo que por la identidad y por lo difícil que es ganarlo y por lo exigido que termina un equipo que enfrenta a los Knicks, están a un jugador con talento diferencial más de pelear por lo menos finales de conferencia. ¿Uno dominicano? Puede ser. El ideal sería Embiid, pero bueno, veremos qué pasa con los Sixers, porque ahora parece que Harden va a jugar. Pero no sé, dejo la puerta abierta ahí para que piensen en un jugador. Podría ser Anunoby, no creo que sea un talento diferencial. Podría ser Siakam. Sí, no creo. Siakam sí que te lo compraría. Es que además creo que lo normal es pensar jugadores interiores, 4 o 5, solo por el hecho de que el objetivo es quitar a Randle, como sea. Sí, y además porque tenés a Brunson y por lo menos hasta ahora Quickley. Josh Hart y DiVincenzo, o sea, son jugadores que sabes que te rinden. El problema es Randle. Sí, porque incluso Mitchell Robinson y Hartenstein los compro como jugadores que pueden rendir. Es que sí, 100%, son jugadores. Mitchell Robinson. Si se van, no pasa nada. Obvio, si traes a Embiid, lo siento por Mitchell Robinson, pero viene de ser clave, por ejemplo, para que pasaran a semifinales de conferencia. O sea, se comió en un pancho a Jarrett Allen y a Evan Mobley, que eran la dupla de interiores más fuerte de la NBA junto con la de Boston. Yo creo que es importante, muy importante, pero bueno, veremos qué pasa con estos Knicks. Por ahora, creo que más allá de la derrota, han sacado un saldo positivo. Tienen ese techo que es, no tienen un Tatum, no tienen un jugador que te puede definir un partido siendo un top 5 de la NBA. Brunson en la temporada pasada fue algo así, o sea, fue su faro de referencia, pero obviamente hay distancia entre Tatum. Es que te lo planteo diferente. Brunson, ¿qué jugador es en la conferencia? ¿Top qué? Y es difícil pensarlo ahora, pero sí, no sé si ni siquiera si entra al top 10. Entonces... Es que es eso, la realidad es esa. La realidad es esa. Y perdón, hablabas de la serie Playoff. No quiero tirarme flores, pero dije que los Cavaliers iban a quedar primeros de conferencia porque habían solucionado todos sus problemas. En esta offseason, sus problemas eran porcentaje de triple y que faltaba un 3. Max Strus, primer partido, 7 triples, victoria en Brooklyn. Lo vi ese partido, lo pierden los Nets, pero bueno. Sí. O sea, iban ganando. Por no dársela a Cam Thomas cada jugada. Claro, que metió 36 puntos, por cierto. Bien Ben Simmons, más allá de que fueron solo 4 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Sigue con un poco de pánico escénico a la hora de volcar la pelota y demás, pero fue importante. Y bien Westbrook también. Bueno, ni hablar de Westbrook en los Clippers. Victoria también, recordemos, en este estreno de Los Ángeles, con gran participación de sus dos estrellas, de Kawhi y de Paul George. De paso, repasamos rápidamente todo lo que sucedió, algunas de las cosas que sucedieron, porque no nos va a dar tiempo para todo. Y vamos al otro partido, al que más nos interesaba, por una cuestión de que quizás estemos viendo historia
esos partidos que vos esperás por un debut, por un enfrentamiento, por una rivalidad, etcétera, es porque tal vez no pasa lo que todos esperábamos y un jugador mete 50 puntos, la rompe y demás, pero te vas a acordar cuando dentro de unos años ese jugador domine la NBA o no, y vos digas, yo estuve ahí viendo el partido en el que Víctor Wembanyama debutó en la NBA con la camiseta de San Antonio Spurs. Fue derrota por 126-119, victoria de Dallas en realidad, y el mejor jugador fue el que normalmente debería ser el mejor jugador en este partido, que es Luka Doncic, triple doble, con un dominio absoluto de lo que ya conocemos de Luka, el clutch, la capacidad para generar para el resto, dominar casi todas las áreas ofensivas del juego, 33 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, ya tiene 57 triples dobles en su carrera, está muy cerca de Larry Bird, y encima el triple diciendo I'm here y demás, pero la gente va a ver esto, va a ver, quizás vio el partido de a ratos o ve el resultado solamente y va a pensar que Wembanyama no es tan wow como decían, y la realidad es que cuando jugó fue totalmente diferencial y eso es lo que más me asombró a mí. El tipo estuvo poco tiempo en cancha porque también se vio eso, se vieron las novatadas de un rookie, que es lo que es, en definitiva, Wemby, con 5 faltas, algunas muy tontas, y se comió también la sentada, por decirlo de alguna manera, de Greg Popovich, de, bueno, mirá, si a vos te pasa esto, yo te voy a sentar, no me importa que perdamos el partido para que aprendas que esto no puede ocurrir en tu carrera, pero después cuando jugó, hizo todo lo que creímos que podía hacer Víctor Wembanyama en la NBA. Es que parecía que iba a ser un fracaso, eran bastante pasada la medianoche aquí, ya no quiero imaginarme en Argentina. La sensación era de que, vamos a ver a Wembanyama solo 16 minutos, volvió a entrar faltando 7 con los Spurs, lo tengo a punto aquí, los Spurs estaban 5 abajo, 108-103, y fue un parcial creo que de 12-3, de los cuales él metió 9 puntos, un mate en alley-oop, un triple en transición, un triple tras bote, 2 puntos en transición y luego 2 tiros libres, y que por un momento, por 3 minutos, puso a San Antonio arriba, y es como, lo va a hacer desde el primer día ya. O sea, esos 4 o 5 minutos antes de que Doncic cogiera el partido y dijera, yo te enseño cómo se hace esto, la sensación fue de ver historia por fin, porque yo no recuerdo el debut de LeBron James, yo no pude ver el debut de, por ejemplo, Luka Doncic, porque estaba en el pabellón de los Raptors, entonces no lo pude ver, pero tampoco fue increíble el debut de Doncic. Pero lo de ayer sí que se sentía casi como el aterrizaje del hombre en la luna, como que algo que la gente tenía que ver. Yo tengo amigos en España que se pusieron la alarma para verlo. Y me sabe muy mal por ellos porque los primeros 3 cuartos, es que incluso el partido per se fue bastante malo. Pero es que cuando le dan el balón, pasan cosas siempre. Y la sensación es que en los primeros 3 cuartos no tuvo mucho el balón y casi siempre que tiraba era un triple. O sea, no intentaba atacar el aro. 9 tiros, o sea, 9 tiros. Y los post-ups que hacía eran post-ups desde muy arriba, en los que más que un ejecutor era simplemente un recibir en el codo y desde ahí ya generar. No era para hacer daño de cara al aro. Entonces, en ese aspecto, mucha gente igual esperaba 40 puntos, 20 rebotes, pero sí que cuando esos 3-4 minutos que está en trance, es imparable. O sea, ¿cómo vas a parar a un señor de 7 pies, de 7-4, 7-5, que tira un triple? ¿Qué haces? No hay nada que hacer. Sí. Si lo tira en transición, lo tira tras bote, lo tira en contraataque. O un señor que hace una alley-oop por encima de cualquier jugador. Sí, si quieres, luego hablamos de Derek. Claro, es que es eso. O sea, no tiene ningún sentido. Y también en cierto punto entiendo que Greg Popovich no le haya dado todo el equipo todavía. Porque ayer Devin Vassell juega muy bien. Sí. Porque ayer Jeremy Sohan juega muy bien y me gustó mucho el polaco como base. Porque Keldon Johnson hizo un gran partido. Es verdad que el banquillo de San Antonio es horrible. Los suplentes, no Greg Popovich. Y es verdad que a nivel los últimos 2 minutos el cierre ofensivo de los Spurs es demencial. Creo que no llegan a tirar a canasta en 2 minutos. Pero por 40 minutos y pico el partido es muy ilusionante para San Antonio. Y creo que tenés razón en esto que decís de Greg Popovich todavía no le ha hecho sentir lo que le hace sentir todo el hype que hay alrededor. O sea, cualquier jugador con esa expectativa alrededor suyo y se tira 25 tiros en el primer partido y él tiró 9. O sea, yo entiendo que además tiene la suerte de que está en un contexto y con un entrenador que le va a poner los pies sobre la tierra todo el tiempo, pero también es un jugador o un joven que parece que está muy centrado en
su forma de ser. Y probablemente sienta que lo perdió él el partido. O sea, probablemente Wembanyama sepa que si él estaba más tiempo en cancha, este partido lo ganaba San Antonio. Tranquilamente podría haber sido así. O sea, lo decías vos, en unos minutos metió 9 puntos seguidos y dio vuelta al encuentro. Y después encima no terminaron dándole la pelota en creo que las últimas 3-4 posiciones ofensivas. Es una cuestión de adaptación y de... Sí. Vos Progreso, sos... casi. Sí, vos sos lo que vas a llegar a, o podés ser lo que todos creemos que podés ser, pero vamos poco a poco y también están tus compañeros y también está tu equipo y si haces las cosas mal hay consecuencias. O sea, si te cargas de faltas, no es solo una cuestión de que la gente te quiere ver a vos, sino que el equipo pierde cuando vos no estás en cancha. Entonces todo eso lo va a ir aprendiendo con el tiempo porque es un novato, además de ser el prospecto más hypeado desde LeBron James. Y ahí vimos todo lo que puede llegar a ocurrir en esta temporada con Wembanyama. La locura, esos minutos en los que vos decís, che, esto no es real, lo que estoy viendo. Y también Claro. lo que le sucede a cualquier novato que entre a la liga. Por el otro lado, decías vos, Derek Lively segundo, jugó un partidazo, 16 puntos, 10 rebotes, 5 ofensivos. Y creo que es la gran noticia. Esa, porque Lucas ya sabemos que puede hacer esto. Esa y los buenos aportes de Grant Williams. Porque Grant Williams tuvo que defender a Víctor Wembanyama por momentos. Y encima... ser factor en ataque y metió 17 puntos, estuvo fino desde el triple. Creo que el hecho de que los dos se complementen bien con Luka, Lively sobre todo, hace que los Mavericks ya un poco definan cuál va a ser su quinteto titular. Veremos quién es el quinto jugador, pero tanto Grant Williams como Lively, Luka y Kyrie ya están fijos y me parece que sí, me parece que Kidd en esta jornada ya un poco sentó las bases de lo que va a ser el quinteto titular de acá a fin de temporada. ¿Te ha cambiado la percepción de San Antonio después del primer partido? Por momentos pensé, che, ojo que con Pop y con este nivel de talento joven te pueden complicar la vida. Después también pensaba, bueno, pero la defensa de Dallas es espantosa, entonces un Sí. poco contrastaba con la idea. Aunque sí, creo que lo tengo muy visto a Devin Vassell y me gusta mucho, pero no sabía que iba a empezar la temporada a ese nivel y de hecho espero mucho más de Keldon Johnson, teniendo en cuenta que Wemby no va a tener 5 faltas todos los partidos. Creo que pueden llegar a ser complicados. Pueden llegar a ser muy complicados. Son esos equipos que no van a pelear por playoff, Claro. pero Por el nivel del pueden, resto. claro, pueden, sí, por el nivel del resto, pero pueden hacer que otro equipo no termine clasificando a los playoffs. ¿Crees No que sé se si me clasificarían en entiendo. los playoffs si estuvieran en el este? Y ¿O top 10 play-in? puede ser, pero también hay equipos que crecieron mucho, Indiana, Orlando, entonces se le Buena noche de esos complicaría. dos equipos. Muy buena noche de Indiana, muy buena noche de Orlando. Orlando que le pegó un sopapo increíble a Houston. Sí. Unos Rockets que yo tenía un poquito más arriba. Bueno, ni siquiera jugó increíblemente bien Paolo Banchero, por ejemplo. No. Pero muy buen equipo los Magic, que van a dar mucho que hablar esta temporada. No sé si nos queda algo que hablar. Por ejemplo, Oklahoma, el partido de Oklahoma, que he Sí. visto mañana el Condensed. Shai, si los Thunder se meten top 6, Shai va a estar luchando por el MVP. 100%. Si no es el máximo candidato al scoring champ, está ahí. O sea, Con Joel Embiid, porque van a necesitar 40 puntos de Embiid por partido. probablemente. Creo que, a ver, lo que me hace pensar eso es lo fácil que anota. O sea, una penetración de Jay es puntos para Oklahoma, sea por asistencia, sea por definición individual. Muy bien Chet en su primer partido en la NBA, recordemos es su debut oficial, se comió un volcadón de Vucevic y aportó en donde tenía que aportar, no tuvo el hype que tenía el debut de Wembanyama obviamente, pero está en un equipo que va a ser mucho más competitivo y Chicago, o sea, primer partido y ya hay Claro. una charla Reunión, post juego entre jugadores, se habla reunión de... interna, la más rápida de la historia, creo, ¿no? Claro, o sea, es lo que decíamos en la previa, o sea, es un equipo que tendría que explotar su proyecto en breve y Sí. tanto Lavin como DeRozan deberían salir en un futuro no muy lejano. Me gustaron los Pelicans también. Sí, Qué buena noticia que Zion Williamson esté vivo en general y sano a poder ser. Los Grizzlies me dejaron muchas dudas. Es verdad que estamos hablando de un equipo que tiene 2 titulares fuera, 3 titulares fuera respecto al año pasado. sí, O al equipo que, digamos así, el equipo más regular en el oeste en los últimos 2 años de temporada regular. Derrick Rose no jugó bien. No jugó bien. Y Marcus Smart es un jugador que, comparado con Ja Morant, el nivel baja bastante. Es más comparable a Tyus Jones que a Ja Morant en ese aspecto, pero van a sufrir los Grizzlies los primeros 20-25 partidos. a Van a ver, sufrir bastante. fue un gran partido de Desmond Bain,
Un muy mal partido que es necesario, que va a ser Sí, necesario cada día. pero del otro lado no fue un buen partido y de hecho diría fue un mal partido de Jaren Jackson Jr., sobre todo Sí. en ataque, porque 8 puntos, 0 de 5 en triples, teniendo en cuenta que ya Morant no está y que ahí perdés 28 puntos por partido, probablemente, y los otros que genere desde el pase, vas a necesitar una versión más ofensiva de Jaren Jackson Jr., y sí, puso 5 bloqueos y demás, pero no alcanza. No alcanza porque ni Marcus Smart, ni Derrick Rose, ni ¿No? Tillman, ni Williams, ni todos esos jugadores que van a completar la rotación son ofensivamente Diferenciales. explosivos, claro. O sea, Smart te puede meter 30 puntos en un partido en algún momento, pero normalmente no es eso. Es un jugador de Claro. 11, 15 puntos por partido. Rose ya no está en esa etapa y van a necesitar que los puntos vengan de manos de Jaren Jackson Jr. para acompañar a Desmond Bain. Y por otra parte, como decías vos, si Zion Williamson está sano y está así, bueno, ayer lo vimos, volcadón en la cara de Jackson Jr., Dos. creo que fueron dos, ¿sí? Sí. 23 puntos, 50% de acierto, 7 rebotes. Lo que hace siempre Zion cuando está sano. El tema con él es que se mantenga así. Y ojalá sea de esa manera, porque si ocurre, ya lo dijimos, los Pelicans son claros candidatos a meterse en el top 5 de la conferencia del oeste. No sé si nos falta No, algo que creo que comentar. Muy tocamos. buen Kate Cunningham, muy buen Kate Sí, Cunningham y muy malos hits para cerrar el partido, lo que me sorprendió mucho. ganaron, recordemos, pero. Ganaron, pero porque falló Kate Cunningham el triple, forzadísimo en el último segundo. Sí. Pero en general el cierre de partido de Miami fue horrible. Digo, ha sido porque lo he visto esta mañana. Fue bastante malo. Lo que sorprende porque es un equipo que tiene la experiencia. Intento recordar que nos dejamos Indiana abuso de Washington, lo decíamos, Uf. desde el peor equipo de la Tony NBA. Barton, líder en asistencias de la NBA, probablemente 11 asistencias en este primer partido. Bueno, y Sacramento. Eso te estaba por Sacramento. decir. Eso te estaba por decir. Que para mí el tema es que estaba escuchando el podcast de JJ Redick y Zach Lowe esta mañana y JJ Redick hablaba de los 12 del oeste y ponía a Utah con los de arriba. Para mí Utah está con los 4 de Sí, abajo. ayer. Para mí Utah está con Houston, con San Antonio y con Portland. Lo siento mucho, pero esa es la realidad de Utah porque es que ni siquiera creo que el objetivo real sea competir este año. No, no, es que, a ver, talento tienen, sin lugar a dudas, marcan Pero en. todos tienen talento en el Claro, oeste. ese es el tema, ese es el tema. Y proyecto consolidado tienen otros equipos, están por encima de Utah en ese Claro. aspecto. Y ahí pierden en esa comparativa, pierden. Todavía están en esa época de vender activos. De Sí, los Jordan Clarksons, de yo creo que Colin Sexton se lo van a acabar sacando. No me sorprendía si John Collins sale. es Porque que tienes demasiadas piezas parecidas. puede ser. Kelly Olynyk a un contender en febrero. Yo creo que todavía están en esa fase. Sí, 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 probablemente. Y del otro lado, Sacramento, algo que me interesa mucho. Jugó 15 minutos Sasha Vezenkov. Por el otro lado, Ujú. Misic en Oklahoma no fue parte de la rotación. Por decir, jugadores europeos que vienen a la NBA. Y está claro que Vezenkov, último MVP de Euroliga, va a tener un rol importante en estos Kings, Sí. por lo que tengo entendido, por lo que han declarado sobre él y por cómo lo usaron en este partido. En ese sentido, me parece que puede llegar a ser valioso. Sacramento, un equipo que además tuvo a la versión Kevin Duranesca de Harrison Barnes en el primer Sí, en la tiempo. primera parte. Sí, 27 puntos, terminó con 33. No necesitó un partido espectacular de De'Aaron Fox ni de Domantas No. Sabonis, que si bien terminó con un doble-doble, 22-12. Un normalísimo 22-12. claro, es la norma. Toronto, Minnesota, que no lo he podido ver porque no consigo ver el partido de los Raptors aquí en Canadá, pero lo que pude ver de la primera parte, Anthony Davis es una realidad y los Edwards. Raptors siguen siendo. Anthony Edwards, perdón, es Sí. una realidad. Anthony Davis también es una realidad, claro. Y los Raptors siguen teniendo problemas en ataque estático. Y otra cosa, gran partido de Brandon Miller en el inicio de su Charlotte. carrera en Charlotte, victoria ante Atlanta Hawks. Gran partido teniendo en cuenta que salió desde la banca y que hizo un poco de Ujú. todo. 13 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, fue efectivo, metió el triple. Creo que va a ir bien. Semana que viene podemos hablar de los novatos. Sí, en lo que tiene que ver con jugadores que están en un contexto complicado, como la Melo Ball y él. Bastante bien lo que vimos de ellos dos. La Melo ya sabemos que es un crack. Y Brandon Miller puede llegar a ser un complemento interesantísimo para estos Hornets, que arrancaron con el pie derecho. 116-110 le ganaron a los Hawks. Bien, hasta ahí el episodio de hoy, amigos.
Ale, nos vamos a encontrar la semana que viene con ya la primera semana de la NBA consumada y muchas historias para mencionar y para analizar. Veremos si hablamos de los jóvenes o si al momento en el que estemos grabando surge algo más importante. Te hago una pregunta antes de irnos. A ¿Cuántos ver, equipos invictos va a haber la semana que viene cuando grabemos? 3. ¿3 solo? Sí, No, 3. más. ¿Más? 6. Bueno, todos de la misma conferencia. Sería lindo, 3 y ¿eh? 3. 3 y 3. 3 y 3. ¿Tenés Sí. nombres? No tendría No. que mirar el calendario y todo eso, porque igual te digo Boston y Milwaukee y mañana hay un Boston y Milwaukee, no lo sé. Claro. Entonces, pero 3 y 3. Veremos qué sucede con este arranque de temporada. Lo cierto es que por lo menos hasta el día 2 no ha decepcionado y esperemos que siga así porque parece ser una de las campañas más parejas y espectaculares de los últimos tiempos. Nosotros nos vamos y nos encontramos en la próxima semana, pero no se olviden que subimos en YouTube. Quizás nos están escuchando en Spotify porque ahora volvimos a esa plataforma. Subimos clips todos los días, shorts también vamos a empezar a subir con el contenido de estos episodios para que ustedes puedan escuchar algún tema en específico, de algún equipo, de algún aspecto del juego que creemos que es importante. Lo van a estar encontrando en nuestro canal de YouTube. Estamos muy cerca de los 500 suscriptores, iba a decir 500.000, ya estaba apuntando mucho. Y que nos ayuden a seguir subiendo en esa lista sería muy importante porque podemos empezar a monetizar el canal a partir de los 1000 y obviamente ese es el objetivo, además de traerles el mejor contenido posible. Gracias por bancar en este arranque y nos encontramos en la próxima.